Yo les quiero hablar en este día sobre las pruebas del creyente, que son permitidas, o más claro, no solo permitidas, sino manejadas por la mano de Dios. Cuando el creyente entra en prueba, mis amados hermanos, esas pruebas no es que caen así y a ver cómo le va, no. Son pruebas para el creyente que son manejadas con la mano de Dios, o sea, para edificación del creyente. Y quiero basarme en Job, pero ¿qué quisiera, mis amados hermanos, grabar en el corazón de los hermanos? Mis amados hermanos, estamos en el último tiempo malo. La única esperanza es la iglesia obrando a través de Cristo, o Cristo obrando a través de la iglesia. Y como tenemos poco tiempo, mis amados hermanos, la única forma es que la iglesia funcione, o sea, que nos esforcemos por mejorar. Cada joven ojalá se preocupe por manejar varios idiomas. Cada uno estudiando, mejorando a marcha forzada. ¿Por qué? Porque necesitamos un avivamiento. Y hermanos, y si viene ese avivamiento, todos tenemos que ser usados. Y si no tiene que dar, pues no va a ser útil. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Entonces, cada joven yo lo invito, no pierda el tiempo, estudie, mejore, si es que todavía alcanzamos, porque esto va rápido, mis amados hermanos. También nos estamos reuniendo, ustedes ven, los domingos a las 9 de la mañana. Allá nos ponemos todos a orar por un avivamiento. Ore en su casa por el avivamiento de la iglesia. Clame en su casa por el avivamiento. Que antes de que el Señor nos llame, que no demora, toda nuestra familia esté convertida. Dios nos haya visitado y toda nuestra familia esté convertida. Y hermanos, si hay ese avivamiento, es la única esperanza para esta nación, porque esta nación va mal. La única esperanza es el avivamiento de la iglesia. Entonces, ese no es el mensaje que quiero darles, pero es una recomendación, mis amados hermanos, que Dios nos ayude. Ahora, al culto, el domingo, evite llegar tarde, véngase tempranito y arrodíllese ahí junto a su silla y clámele a Dios. Mis amados hermanos, como vamos a ver con Job, la esperanza es Dios. Si lo agradamos, vamos a ser un pueblo poderoso. Vamos a ver algo glorioso. Quizás tenemos muy poco tiempo para hacerlo, pero lo podemos lograr con la ayuda del Señor. Entonces, vamos a orar, mis amados hermanos, por ese avivamiento. Vamos a orar, como nos explicó Nata, por una vida más santa, más consagrada, de tal manera que nuestras familias sientan nuestra presencia en la familia. Señor, te adoramos, te glorificamos. Queremos ser esa gente especial, esa gente usada por Dios en Bogotá, en Colombia y, si es posible, en el mundo. Señor, te alabamos, te adoramos, Padre. Tú eres el Dios omnipotente, el todopoderoso. Quita la frialdad, quita la mediocridad. Quita, Señor, la vida frívola y ayúdanos para experimentar el fuego. Ayúdanos para experimentar esa presencia tuya, esa gracia tuya, Padre. Te alabamos y te glorificamos en esta mañana. Enséñanos la palabra y edifícanos con la palabra, Señor, y ayúdanos para ser mejores creyentes, para que tú nos puedas usar, Padre mío, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, entonces vamos a ver que las pruebas son usadas por Dios para edificar al creyente. Cuando hemos buscado al Señor y llegan las pruebas, debemos creer que esa prueba es para bien. Y el Señor la usará para que nuestra fe sea fortalecida. Aunque en la prueba no parezca así. Pero mis amados hermanos, quiero tratar de mostrarles que estamos sirviendo a un Dios bueno, a un Dios que ama al creyente,
Adorado sea Dios. Entonces, mis amados hermanos, en las pruebas, Dios no te deja solo. En la prueba, con absoluta seguridad, Dios está ahí. Sea que lo experimentes o no, Dios está ahí. Lo importante que es vital es lograr creer que Él está ahí. ¿Sí está claro, hermanos? Porque la fe es determinante. No importa por donde estemos pasando. Esa fe en Él es determinante. Es lo que nos puede ayudar. Adorado sea Dios. Ahora, ¿por qué podemos creer que en medio de la prueba Él está ahí? Hermanos, nosotros ni siquiera nos imaginamos cuánto ama Dios al creyente. El creyente para Dios es una joya. Si está claro, así como al impío el Señor lo angustia a Dios, el creyente lo agrada. El creyente es algo especial para Dios y Dios verdaderamente nos cuida. Quiero leerles algunas partecitas que muestran el concepto que Dios tiene con el creyente. Miren, mis amados hermanos, Isaías 43, versículo 1. Isaías 43, versículo 1. Ahora, usted dirá aquí en donde vamos a leer Isaías 43, versículo 1, pareciera que simplemente se refiere a Jacob. No, aquí recuerden que nosotros somos el Israel de Dios. Alabanzas al Señor. Somos el pueblo de Dios. Lo que Dios habla de Jacob y de Israel, lo habla para nosotros. Ahora, en 2 de Corintios, no lo vamos a leer, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20, dice que todas las promesas de Dios en su palabra son sí en nosotros, son reales en nosotros. Entonces, miremoslo, dice, ahora así dice Jehová, en versículo 1, creador tuyo Jacob y formador tuyo Israel. Lo hemos repetido mucho, pero vuelvo y lo repito. Jacob es el hombre imperfecto e Israel es el invencible. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Por eso vencer a Israel es como difícil. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo Jacob y formador tuyo Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Y oiga eso, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Esto no es un cuento, porque Dios no juega. ¿Sí está claro, hermano? Dios no se chancea. Esto es real en el creyente que es capaz de creer. Alabanzas al Señor. Pasemos por donde pasemos, Él nos saca adelante. Adorado sea Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos dé la fe. Ahora, mis amados hermanos, miren Zacarías 2:8, aunque ya lo hemos leído. Zacarías 2:8. Zacarías 2:8. Esta es la posición que o más claro, que el creyente tiene en Dios. Zacarías capítulo 2, versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, o sea, a las que habían hecho mal a su pueblo, porque el que os toca a la niña de su ojo. Que Dios tenga misericordia de nosotros y podamos creerlo, mis amados hermanos. Ahora, mire Isaías 49:1. Isaías 49:1. Isaías 49:1. Dice así la palabra del Señor. Isaías 49:1. Dice, oídme, costas, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre. Oiga eso. Desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. ¿Cuántos lo creen? Adorado sea Dios. Pareciera un cuento de hadas. Aquí está hablando Dios, hermanos. Y como les decía anteriormente, Dios no tiene chanzas. Para que usted esté aquí, fue porque el Señor lo miró desde, como dice aquí, desde las entrañas de nuestra madre. Tuvo su nombre en memoria. No está aquí por casualidad. Sí, muchos que están afuera tampoco están por casualidad.
¿Sí está claro, hermanos? Que Dios nos ayude para entenderlo. Versículo 2. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Nosotros somos los únicos que podemos vencer al diablo. Versículo 3. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Dios se glorifica a través del creyente. Alabanzas al Señor. Que Dios nos ayude. Miren, mis amados hermanos, por último, sobre este punto, miren Salmo 27.5. Miren Salmo 27.5. Ese es el creyente en el Señor, lo que hemos leído. Salmo 27.5. Dice así la palabra. Salmo 27.5 dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Oiga eso. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca, que es Cristo, me pondrá en alto. ¿Lo crees, hermano? Que Dios nos ayude para creerlo. Aún en el día malo, ahí está Dios con nosotros. Adorado sea Dios. Los hermanos saben que yo tengo una hija que es médica. Ella llega y nos cuenta lo duro del ser humano, lo angustioso. Cuántas enfermedades, cuántas cosas terribles que llegan para ser atendidas en esas clínicas. ¿Por qué no tenemos que estar haciendo esa cola? Porque tenemos un Dios que nos cuida, hermanos. Y si creemos, Dios no solo nos cuida, nos sana, nos bendice, nos prospera. Ese es el Dios al cual adoramos. Por eso estamos aquí, porque creemos en ese Dios vivo, real, no cuentos. Alabanzas al Señor. Entonces, mis amados hermanos, cuando entramos en prueba, Él está ahí, ayudándonos. Quisiera, antes de mostrar la prueba de Job, quisiera mostrarles cómo los verdaderos creyentes, cómo miran a Dios. Miren ahí en Salmo 46. Salmo 46. ¿Sí? Lo que creen los creyentes, los verdaderos creyentes. Dice así la palabra. Salmo 46 dice, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. ¿Sí? 46.1. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Y qué dice los creyentes verdaderos? Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. Oiga eso. Y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dice que no temeremos. Adorado sea Dios. Miren el versículo 7. ¿Por qué no tememos? Porque Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Lo crees? Que Dios nos ayude, hermanos, y nos dé la fe. Alabanzas al Señor. No solo para creerlo, sino para crecer en Cristo. Adorado sea el Señor. Entonces, mis amados hermanos, vamos a mirar. Quiero basarme en Job para que ustedes vean una prueba muy, muy, muy dura, pero manejada por la sabia mano de Dios. Extrañamente, porque quería bendecir a Job. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces miremos el concepto que Dios tenía de Job. Ojalá alguito de eso podamos tenerlo nosotros. Miren Job capítulo 1, versículo 1. 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 Dice así la palabra, mis amados hermanos. Dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y oiga esto, y era aquel varón más grande
que todos los orientales. Yo mirando, ¿qué era lo grande de Job? Aparte de ser fiel, lo grande de Job es que tenía un corazón también grandote. Si está claro, hermano, le cabía toda esa inmensidad en ese entonces. Que Dios nos ayude. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces este era un hombre especial y Dios lo amaba. Adorado sea Dios. Ahora, pero dice la palabra que un día hubo una reunión en alguna parte del universo. Pues obviamente yo no le estoy diciendo que a dónde fue esa reunión, no sabemos. Es un concepto muy personal. Me da la impresión de que esa reunión no fue en la tierra, sino fue extraterráquea. Me da esa impresión. Vamos a mirar Job capítulo 1, versículo 6. Job capítulo 1, versículo 6 dice, un día que no fue cualquier día, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Llegó la reunión de los hijos de Dios, no sé dónde, y entre los cuales iba el diablo. Versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Ahora bien, ¿qué hacía en la tierra? Nada bueno. Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese era el concepto que el Señor tenía de Job. Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Estaba pensando como él pensaba, ¿no? Como piensa el diablo. Versículo 10. ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todos los que tiene y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Así es al creyente, mis amados hermanos. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero ahora, miren lo que dice el diablo. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea que aquí, entonces, mis amados hermanos, habían dos posiciones. Dios quería probar a Job en tiempos difíciles. ¿Cuál era el comportamiento de Job? Y el diablo se proponía demostrarle a Dios que si pasaba a Job por tiempos difíciles, le iba a blasfemar en la cara. ¿Sí está claro? ¿Qué quiere decir blasfemar en forma sintética? Quiere decir maldecir. O sea, el diablo quería que Job maldijera a Dios, ¿sí? Si la cosa se le agravaba. Entonces, ¿qué dice la palabra, mis amados hermanos? Versículo 12. Versículo 12. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. ¿Y qué dice la palabra? Y salió Satanás, nada menos. Casi que podemos pensar qué pensaba el diablo, ¿no? Dijo, me dieron la oportunidad. ¿Sí? En otras palabras, como dicen los enemigos, se llamaba. ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, y obviamente, el diablo dijo, lo acabo. Lo que no pensó el diablo, pienso yo, es que, o porque el diablo es torpe, es que Job tenía un algo, que era la gracia de Dios con él. ¿Sí está claro, hermano? Eso nos hace que tengamos un aguante fuera de serie. Mis amados hermanos, hay hermanos que pasan por pruebas muy duras, pero usted les mira la carita y tienen gozo en el corazón. Aunque estén pasando por pruebas duras, tienen gozo en el corazón.
Adorado sea Dios. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, para ser esos creyentes que Dios quiere que seamos, para ver su verdadera gloria. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, entonces, ¿cómo lo planeó el diablo? Yo anoté aquí lo siguiente, te lo voy a leer. El diablo planeó 4 golpes devastadores para Job, que iban desde el menos duro o el menos doloroso hasta el más doloroso. Pienso yo, de tal manera que yo pienso que el diablo dijo, cuando le llega el cuarto, ya está loco, ya maldice. Si está claro, hermanos, sí, porque se lo preparó como solo el diablo puede hacerlo. Entonces, ahora, ¿cómo lo preparó? Miremoslo, mis amados hermanos. ¿Cuál fue el primer golpe? Le quitó las asnas, los bueyes y los siervos. Miren los versículos 13 al 15. Dice así la palabra. Un día aconteció que sus hijos y hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Fue lo primero que le quitó. Este hombre no estaba acostumbrado a derrotas. Este hombre estaba acostumbrado a tener solo victorias. ¿Sí está claro? O sea que un golpe lo podía descontrolar. ¿Cuál fue el segundo golpe? Le quitó las ovejas y los pastores. Miren el versículo 16. Miren, versículo 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y va el segundo, ¿no? Ahora, en tercer lugar, ¿qué le quitó? Le quitó los camellos y los criados. Un criado en ese entonces era como hijos. O sea, criados quiere decir que nacían ahí de los esclavos que tenían. Entonces, vean el versículo 17. Dice, todavía estaba hablando, a lo mejor él amaba mucho sus criados. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Sí? Y van 3 golpes. ¿Sí? Ahora, el más duro. ¿Sí? ¿Qué fue lo último que le mató? Los hijos. Le mató los hijos. Miren el versículo 18. ¿Sí? Miren el versículo 18. Entre tanto que hablaba, vino otro que le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. O sea, la última, así rapidito, fue la muerte de los hijos. Entonces no era fácil. Si está claro, hermanos, sí. En otras palabras, mis amados hermanos, más o menos en unos 15 minutos, porque yo creo que no demoraron más los 4 hablando. En 15 minutos perdió todo lo que tenía, quedó arruinado y sin los hijos. ¿Está claro, hermanos? Sí. Cualquiera, el plan del diablo a cualquiera vuelve loco. ¿Sí? Pero ¿cuál fue la actitud de este hombre? ¿Sí? Miren el versículo 20 al 22. Miren el versículo 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Y adoró. Ahora, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito.
Eh, eh, ¿Qué dice la palabra? Que este hombre era más grande que todos los orientales. Tenía un corazón verdaderamente grande. Ahora, mis amados hermanos, yo me supongo que todo el infierno lloró. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Porque con toda seguridad que el diablo es diablo. Con toda seguridad que con todos sus demonios planearon. ¿Cuánto demoraron? No sabemos, planeando el ataque. ¿Sí? Cuando les falló totalmente, yo creo que todos lloraron. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, a confiar en Dios. Alabanzas al Señor, especialmente en los tiempos malos. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, yo me preguntaba, ¿cuánto duró esa prueba? La prueba, yo le he llamado la prueba de la ruina, porque quedó arruinado, totalmente arruinado. Pero mis amados hermanos, el propósito de Dios no era torturar a Job, era probarlo. Yo no creo que haya durado más de un mes. Ese es un concepto particular. Si está claro, hermano, la palabra no dice cuánto, pero le aseguro que no duró más de un mes. Totalmente arruinado, porque realmente quedó arruinado. Ahora bien, mis amados hermanos, pero venía lo otro, ¿no? El diablo es diablo, ¿sí? Vino otro día, dice la palabra, otro día. ¿Y qué otro día? Miren el capítulo 2, versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra, aconteció que otro día vinieron, ¿sí? Vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Se metía entre los hijos de Dios. Versículo 2. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Si ustedes notan, los diabólicos, muchos de los diabólicos hablan mucho de la tierra, cuidar la tierra, cuidar la tierra, cuidar la tierra. Sí, no se preocupan mucho, como dice la palabra, porque nosotros esperamos ¿qué? Nuevos cielos y nueva tierra, donde reina la justicia. Adorado sea Dios. Ellos creen que van a estar aquí, ¿sí? Y que esto va a seguir. No, hermanos, esto va a ser fundido en candela, dice la palabra. Esto va a desaparecer. Si está claro, mis amados hermanos, nosotros viviremos en nuevos cielos y en nueva tierra, donde estará la presencia del Señor. Ahora, versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aún cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Dice la palabra. Versículo 4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel. Todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, que era el propósito del diablo. Versículo 6. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna. Ustedes saben que, ¿cómo le llaman el cáncer? ¿Cómo le llaman el cáncer? Tumores malignos. Cuando es cáncer, se le llama maligno. ¿Sí? Entonces, ahora, yo no estoy diciendo que tuviera cáncer, porque lo que vemos es algo peor que el cáncer. Ahora, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Esto ya no era cualquier cosa. Entonces yo pensaba, mis amados hermanos, yo creo que, como él dice, toque su hueso y toque su carne, yo creo que para los huesos les puso mínimo un cáncer de hueso. Sí, está claro que eso debe ser muy doloroso. Miren el capítulo 30, versículo 17. Miren el capítulo 30, versículo 17. Capítulo 30, versículo 17.
Capítulo 30, versículo 17. Dice así. Esto es lo que dice Job. La noche taladra mis huesos. Oiga eso. Y los dolores que me roen no reposan en sus huesos. No era cualquier cosa. Ahora bien, mis amados hermanos, y en cuanto a la piel, pues yo le llamo cáncer de piel, pero cáncer de veras, algo delicado. No solo tenía una piel que se le volvió nada, sino que estaba llena de gusanos. ¿Sí? Miren el capítulo 7, versículo 5. Miren el capítulo 7, versículo 5. Capítulo 7, versículo 5. Dice, mi carne está vestida de gusanos. Eso no es fácil. Y de costras de polvo. Mi piel hendida y abominable. O sea, medio podrida. Así le puso el enemigo, ¿sí? O sea, tenía gusanos en todas partes. Miren, mis amados hermanos, el capítulo 17, versículo 14. Capítulo 17, versículo 14. Lo que él dice. Capítulo 17, versículo 14. Dice así la palabra del Señor. Dice, capítulo 17, versículo 14. Dice, a la corrupción he dicho, mi padre eres tú. O sea, la parte podrida de su cuerpo. Y mi padre eres tú. Y a los gusanos, mi madre y mi hermana. Miraba, decía, no, pues tengo que vivir con esto. No era, una cosa es hablarlo, hermanos. Otra cosa, vivirlo. Y cómo se caen esos gusanos. Eso no era nada fácil, ¿sí está claro, hermano? Y ver cómo se le comían el cuerpo, porque no estaban ahí para molestar, ¿sí? Es decir, para estar contentos, no, estaban contentos comiéndoselo, ¿sí? Que Dios nos guarde, mis amados hermanos. Ahora, la piel se le caía, o sea que me da la impresión de que también tenía lo que se cae de la piel, lepra, ¿sí? Parece que también le puso lepra. Miren capítulo 30, versículo 30. Capítulo 30, versículo 30. Dice, mi piel se ha ennegrecido como los leprosos. ¿Y qué dice? Y se cae, y se cae. Y mis huesos arden de calor. Eso fue lo que le puso el diablo en menos de nada a Job, a ver si aguantaba. Hermanos, nadie aguanta la obra del diablo si no tiene la gracia de Dios. Y gracias al Señor que el creyente lo tiene. ¿Sí? El creyente tiene una capacidad de aguante que no lo tiene el mundo. ¿Sí? El creyente puede reír en medio de la prueba porque siente la presencia del Señor. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, además el diablo, dijimos que ¿cuál era el propósito del diablo? Que Job blasfemara a Dios, es decir, que lo maldijera. Ese era el propósito del diablo. Entonces le puso las cosas de una, lo que ya leímos, pero además les dejó otros que podían seguirlo pullando, a ver si se rendía. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Quizás una de las que podía moverlo más duramente era su propia esposa. Esa se la dejó. Ahora, no estoy hablando mal de las mujeres, que quede claro, pero una mala esposa, no hay algo más duro para un hombre que tener una mala esposa, como no hay algo más glorioso para un hombre que tener una buena esposa. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Dice la palabra que una buena esposa supera las perlas preciosas, ¿sí? Y una mala esposa convierte a un hombre en un bocado de pan. Ni la naturaleza logra eso, ella lo puede lograr. ¿Sí está claro, hermano? Puede lograr hacerle tanto bien o tanto mal. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces, miren el capítulo 2, versículo 9. Miren el capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Entonces le dijo su mujer, oiga eso,
¿Aún retienes tu integridad? ¿Qué le dijo? Blasfema. Se lo dijo de una. ¿Sí está claro? Blasfeme. Y piérdase. ¿Sí? Ahora, maldice a Dios y muérete. ¿Sí está claro, hermano? Parece fácil, pero para un hombre que ama a su esposa, esto es determinante. ¿Sí está claro? Esto le bajaba lo último que le faltaba para que maldijera a Dios. Pero ¿qué dice este hombre con corazón grande? Versículo 10. Y le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y en todo esto no pecó Job con sus palabras. Violento. ¿Está claro, hermano? Solo la gracia de Dios con un corazón grande aguanta la cosa. Alabanzas al Señor. Por eso Dios, hermano, nos hizo nacer de nuevo con una naturaleza prácticamente invencible. Adorado sea Dios. Ahora, ¿qué otra cosa le dejó? Aparte de la mujer, que con el tiempo con seguridad se la quitó. ¿Sí? Pero, ¿qué otra cosa le dejó a Job? Le dejó, mis amados hermanos, los siervos malos. Los que podían manejarlo también, los que podían crearle angustia. Miren el capítulo 19, versículo 15. Capítulo 19, versículo 15. Capítulo 19, versículo 15. Dice así la palabra del Señor. Dice, los moradores, capítulo 19, versículo 15, dice, los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Forastero fui a sus ojos. Y miren el versículo 16. Llamé a mi siervo. Cuando estaba bien, hay de que un siervo no le obedeciera porque eran esclavos. Ahora, llamé a mi siervo y ¿qué dice? Y no respondió. Y oiga esto, de mi propia boca, ¿qué dice? Le suplicaba, seguramente le pedía agua o algo. Y el siervo dijo, no. Sí, no y la misma mujer, mire qué pasó. Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. O sea, todo esto era el entorno que el diablo le dejó. Ya que no lo podía dañar así, le dejó un entorno lo suficientemente duro para cumplir la obra satánica. Ahora, quizás lo que más le dolía a él, porque era de esos hombres grandes, y en ese entonces, que eran prácticamente, llamémoslo así, columnas muy poderosas. Él especialmente dice que era el más grande de todos esos hombres orientales. Quizás lo que más le dolía fue lo que el diablo permitió o lo que el diablo le creó, que era la burla de lo que él llama los hombres viles. ¿Sí? Miren el capítulo 30, versículo 8. Miren el capítulo 30, versículo 8. O sea, la falta de respeto. Él no estaba acostumbrado a que le faltaran el respeto. Capítulo 30, ¿sí? Versículo 8. Dice así la palabra del Señor. Dice, hijos de viles y hombres sin nombre, más bajos que la misma tierra, dice este hombre de Dios. Y ahora yo soy objeto de su burla. Oiga eso, ¿sí? Y les sirvo de refrán. Versículo 10. Me abominan, se alejan de mí y aún de mi rostro no detuvieron su saliva. O sea que lo miraban y se burlaban de él y escupían. No era nada fácil. ¿Sí está claro, hermano? Sí, y como por decir el diablo, si no lo pude acabar con lo físico, si no lo pude acabar con lo que él amaba a su mujer, que si no lo pude acabar con sus siervos, entonces el medio se lo hizo prácticamente imposible. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿qué pasó con los amigos? También los usó el diablo. Por eso, que Dios tenga misericordia de nosotros cuando Él se mete. Por eso, no hay que darle lugar al diablo. ¿Sí? Miren el capítulo 19, versículo 19.
Miren sus amigos, capítulo 19, versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 19, versículo 19. Dice: todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba, ¿qué dice? Se volvieron contra mí. ¿Ya? Quedó totalmente en un mundo verdaderamente hostil. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. Que Dios nos guarde, adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, yo le pongo a esta segunda prueba, pienso yo, que más o menos un mes. Yo no creo que aguantara más. ¿Por qué? Esa es una suposición, que quede claro, hermanos, la palabra no dice cuánto tiempo. ¿Sí está claro, hermanos? Sí. ¿Por qué creo yo que no duró más de un mes? Primero, porque el propósito de Dios no era torturar a Job, era permitir al diablo probarlo. Ahora bien, ¿por qué pienso yo? También es una suposición. Yo creo que Dios quería mostrarle al diablo que la débil criatura humana podía ser más leal que él, que recibió todo el poder. ¿Sí está claro, hermano? Sí. Que la débil criatura humana, con la gracia de Dios, podía ser mucho más fiel que él, porque recuerden que el diablo también fue creado, ¿sí? Y fue creado muy poderoso, pero sin embargo fue desleal. Pero aquí estamos viendo la débil criatura humana aguantando, ¿sí? Por la gracia de Dios, con toda seguridad. Ahora bien, entonces, ¿por qué pienso que no duró más de un mes? Porque él tenía unos amigos y vinieron de lejos y debían ser hombres también muy ocupados, eminencias. Miremos el caso de los amigos, capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. Capítulo 2, versículo 11. Dice así la palabra: y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. O sea, vinieron de lejos. Pero nosotros vemos que cuando Dios le levantó la prueba, todavía estaban los amigos ahí. O sea que no creo que hubiera durado más de un mes, ¿sí? Miren el capítulo 42, versículo 10. Capítulo 42, versículo 10. Capítulo 42, versículo 10. Dice así la palabra del Señor: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Sí está claro, hermano? O sea, que todavía estaban ahí. O sea que yo creo que por la misericordia de Dios y el cuidado de Dios, tuvo una prueba muy dura, pero lo suficientemente corta para que la resistiera. Ahora bien, entonces, mis amados hermanos, entonces, ojo, de lo que el diablo puso en Job, no se salva nadie. Por eso les leí cada cosa que el diablo hizo. Si en alguien pone el diablo todo eso, es muy difícil que lo resista. Entonces yo anoté aquí lo siguiente: podemos imaginar, si no tuviéramos el inmenso amor de Dios y su promesa en el Salmo 34:7. Miremos qué dice el Salmo 34:7. Este es una promesa del Señor para cada creyente. Salmo 34:7. Dice así la palabra del Señor, mis amados hermanos. Salmo 34:7. Dice así: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué dice? Esa es una realidad. Hermanos, un día cuando estemos allá y veamos nuestro libro, porque todos tenemos un libro escrito, nos daremos cuenta cuántas veces el ángel nos libró, cuántas veces
el ángel peleó contra nosotros, pues peleó a favor de nosotros. ¿Sí está claro, mis amados hermanos? Que Dios tenga misericordia. Por eso, cuando nos levantamos, ¿qué debemos hacer? Debemos buscar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único, mis amados hermanos, que puede defendernos. Adorado sea Dios. Ahora bien, mis amados hermanos, con toda seguridad no vamos a leerlo, pero Job pensaba que moría. Porque obviamente lleno de gusanos y de todo eso, pues cualquiera puede pensarlo. Ahora, ¿por qué no murió? ¿Sí está claro? ¿Por qué no murió? Por el amor de nuestro Padre, mis amados hermanos. Por tener un Dios todopoderoso. Alabanzas a Dios. Entonces, por eso no murió. Ahora, hermanos, entonces quiero concluir. Si amamos al Señor, sus pruebas nos edifican, igual que sucedió con Job. Si amamos al Señor, esa prueba que tienes te va a edificar, mi amado hermano, y te va a fortalecer la fe. ¿Por qué? Ahora, podemos nosotros mirar, mis amados hermanos, ¿qué pasó con Job? Cuando terminó la prueba, terminó como un gigante en fe. Y yo anoté aquí todas las bendiciones que recibió en esa prueba, mis amados hermanos. Primero, Dios lo levantó. Segundo, Dios lo sanó. Tercero, Dios lo edificó como nunca. Porque él decía, antes oía, ahora mis ojos te ven. Cuarto, le dio el doble de lo que tenía. El doble era el doble. No, hermano, sí. Yo no sé cómo lo administraba. No había un sistema ni nada de eso. Yo no sé cómo debía ser un hombre muy organizado. Le dio el doble de lo que tenía. Ojo a esto. Le dio 140 años más de vida. Él pensó que moría. Ustedes pueden leerlo, ¿sí? Le dio 140 años más de vida. Adorado sea Dios. Le dio una familia envidiable. Lo pueden leer los hermanos, no lo vamos a leer para no cansar a los hermanos. Le dio una familia envidiable. ¿Sí? Le prohibió al diablo tocarlo nuevamente. Ya el diablo tenía que mirar de lejos. No podía hacer nada más. Y además, ¿qué otra cosa? Le escribió un libro. Ese es nuestro Dios, mis amados hermanos. Ese es nuestro Dios. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. ¿Qué aprendemos de lo que le he predicado en esta semana? Lo que hizo Job. Dejemos toda carnalidad, mis amados hermanos. Busquemos al Dios Todopoderoso si queremos ser un pueblo poderoso. Ahora, amemos como Job, amemos la santidad. Ustedes ven que Job amaba la santidad. Si está claro, hermano, amemos la santidad si queremos ver verdaderamente cosas gloriosas en nuestra vida. Amemos como Job. Hay una parte que dice que amó más la palabra de Dios que la comida. Entonces, amemos esa palabra, adorado sea Dios. Ahora, hagámoslo de Job, consagrémonos para ser, mis amados hermanos, para agradarlo y ser bendecidos como Job. Que Dios nos ayude. Ahora, y aprendamos lo que aprendió Job, mis amados hermanos, que para Dios todo es posible. Oremos, Señor, te adoramos, te glorificamos. Queremos ser ese pueblo poderoso. Ese pueblo que cree, ese pueblo bendecido, Padre Celestial, ese pueblo glorioso. Señor bendito, tú dices que ese pueblo bendito, el más débil será como David y el más fuerte como si fuera Dios. Padre, ayúdanos para ser ese pueblo especial, bendecido. Señor, te alabamos, te glorificamos, te ensalzamos, Padre querido. Ayúdanos para amar esa santidad como Job. Ayúdanos para tener ese temple, Señor, como este hombre de Dios que pudo vencer los infiernos, la obra maligna, Señor bendito, el entorno en que el diablo lo puso. Ayúdanos, oh Dios, para alabarte en la buena y en la mala.
Señor, que podamos glorificarte, Padre mío. Que el mismo diablo sepa que no nos toca porque no nos va a vencer. Te alabamos y te glorificamos. Señor, glorifícate, Señor, en tu pueblo. Bendice tu pueblo. Ayúdanos como iglesia. Levántanos como pueblo, Padre mío. Te alabamos y te glorificamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Adorado sea Dios.